aprovechado el recital, que el taller de teatro, perdón, de teatro, no estaba hablando con gracia, se me ha ido el género, que el taller de poesía, que venimos celebrando cada año un recital, después de las sesiones. Y este año hemos aprovechado para rendirle un homenaje a Ángel González. Bueno, la mayoría de vosotros sabéis quién fue Ángel González, uno de los más importantes poetas de la generación del 50, asturiano, que bueno, él tuvo, digamos, un recorrido poético que empieza en los años 50 con Áspero Mundo, que fue su primer libro, y termina ya en el siglo XXI. Me parece que su último libro es Otoño y otras luces, que lo publicó pues, en el 2001. Él recogió su obra en un volumen con el título de uno de sus libros, que le gustaba a él más como resumen, ¿no?, de su trabajo poético, Palabra sobre Palabra, que ha sido reeditado también, incluso hay una reciente edición con todos sus libros ya incluidos. Bueno, aparte de la importancia que tiene su poesía, que es una poesía muy sencilla, directa, muy en la línea de los grandes poetas no tanto de la generación del 27 como sí de la generación anterior, muy en la línea de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, que fue uno de sus primeros maestros. En sus libros primero se nota la influencia de Juan Ramón Jiménez. Luego él más o menos se fue, sobre todo a causa de su exilio voluntario, porque a finales de los años 60, cuando digamos, después de una crisis también estética y personal, se marcha a los Estados Unidos, él empezó a influenciarse un poco por otras corrientes poéticas, sobre todo por la poesía hispanoamericana. Es un poeta, como ya digo, con un lenguaje directo, sencillo, muy fácil de leer, de comunicar, pero sin embargo con una poesía muy compleja, que está llena de intertextualidades, de culturalismo, que no estos culturalismos exhibicionistas, sino culturalismos muy suaves, muy bien, digamos, entrelazados entre sus versos, y que de alguna manera sus características principales son, por una parte, la ternura, ¿no?, o por la que trata todos los temas, desde el tema amoroso al tema político, y la ironía, una ironía muy fina, muy inteligente, que bueno, que él también, digamos, demostraba en su trato personal, en su trato directo. Él tuvo una relación bastante grande con Granada. Como poeta, él no viene a Granada hasta el año 86 o 85, 86, en el que el aula de poesía lo invita a hacer un recital. Pero él entonces era profesor de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y bueno, tenía unos grupos de estudiantes que iban a distintos países hispanos para practicar el español, ¿no? Era lo que él daba, lengua y literatura española en esa universidad. Entonces me gustó tanto Granada y hizo amistad con bastantes de nosotros, que se venía mucho con el grupo de estudiantes. Un año llegó a estar casi un curso entero. El curso 90-91 llegó a estar casi entero, y este libro, Daisy en Fantasma, que es uno de sus últimos libros, lo escribe casi completamente aquí, en el Carmen de la Victoria, que era donde se alojaba. Bueno, pues
digamos que por todas esas razones, por la importancia que él tiene y por el contacto, por la relación con Granada, es por lo que hemos querido hacerle un homenaje simultáneo a este recital de los alumnos del taller. Entonces yo los voy a ir llamando. Bueno, aparte de eso, no todos los poetas son alumnos del taller, sino que hemos querido también enriquecer un poco el recital y el homenaje con poetas pertenecientes al Ateneo. Entonces, pues hay una serie de poetas que son socios del Ateneo y que los hemos invitado y gustosamente han querido también participar en este homenaje. De todos modos, vamos a ir llamando a los poetas y a las poetas por orden alfabético. Ya estoy viendo que no está Jesús Amaya. Entonces, la primera sería Ana Barea. Por favor, cuando quiera. Muy buenas noches y es un honor estar aquí hoy. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti. Yo voy a leer un poema de Ángel González que se llama La trompeta y dice así. La trompeta. Louis Armstrong. Qué hermoso era el sonido de la trompeta cuando el músico contuvo el aliento y el aire de todo el universo entró por aquel tubo ya libre de obstáculos. Qué bello resultaba el estremecimiento producido por el roce de los huracanes contra el metal, de los cálidos vientos del sur y luego del helado austral que dio la vuelta al mundo. El viento solano llegó lleno de luz, salpicado de sol y de verano. El siroco dejó un poco de arena y el mistral era casi silencio, igual que los alisios. Pero escuchad todavía el ramalazo, la poderosa ráfaga que trae gotas de azul y deja sobre la piel la húmeda caricia del salitre. Un grito agudo interrumpió la melodía. El artista, extrañado, agitó su instrumento y cayó al suelo, yerta, rota, una brillante y negra golondrina. Y bueno, voy a leer un poema que no lo he leído nunca, que está dedicado a mi madre. Inédito, se llama Verbum caro factum est. Dicen que las cosas que no se nombran dejan de existir. Verbum caro factum est, porque todos os salvéis. Yo quiero salvarme del dolor de tu ausencia y no dejo de nombrarte cada día. Ojalá te pudiera revivir llamándote. Ojalá volvieras a existir para el regocijo de mi espíritu y este dolor quedara desterrado para siempre de mi corazón. Desde lo más profundo de mi alma, de pronto te nombro tantas y tantas veces cada día. Mamá, mamá. Silenciosamente, tus geranias se van marchitando por dentro y yo sigo mi camino, de la mano de tus hijos y de los míos. Mamá, mamá, algún día yo también seré solo silencio y el recuerdo de otro. Solo entonces dejarán de dolerme tu ausencia y mis huesos. Mientras tanto, sigo desgranando versos propios y ajenos, para que la soledad tenga la potestad de darme luz
y el verso pueda atenuar el estruendo del dolor que taladra mi entendimiento en las indeseables noches de vigilia. Porque el Verbo se hizo carne, como el ángel de las palabras, cuando el ángel de las palabras anunció a María. Con cada línea y pincelada invoco a Gabriel, y en el frágil silencio de la noche solitaria se va derramando un misterioso susurro sobre la tinta de mi pluma y mi pincel, y las filigranas van dibujando sobre el papel los perfiles esquivos e incoloros de mi alma. Verbum caro, factum est. Benditas palabras, bendita poesía. Bueno, en el poema que ha leído Ana se puede ver otra de las aficiones que tenía Ángel, que era la música. Tiene poemas dedicados a la música maravillosos, ¿no? Y bueno, él era un guitarrero. Se le subía el whisky a las piernas, como decía. Empezaba a cantar aires asturianos con la guitarra. Cuando quiera. Bueno, en primer lugar, Álvaro, muchas gracias por invitarnos aquí a leer en público obras de Ángel González, y después también pues, algunas cosas que uno ha escrito, aunque es muy generoso de tu parte llamarnos poetas, por lo menos a mí. Bien, en primer lugar quiero comentar que tuve el privilegio de conocer en el Carmen de la Victoria a Ángel González, y he leído un poema que yo creo que ha sido escrito en el Carmen de la Victoria. Se llama Sol ya ausente. Yo recuerdo a Ángel González asomado solo a la balconada que mira a la Alhambra y que separan los jardines. Pero tiempo, allí solamente contemplando, solamente mirando el horizonte que era la Alhambra y todo lo que significa. Sol ya ausente. Todavía un instante mientras todo se apaga. La piedra que recoge lo que el cielo desdeña. Esa mancha de luz para cuando no quede. Un poco de calor para cuando la noche. Todavía un instante, mientras todo se pierde. La memoria que guarda la belleza de un rostro. Esos ojos lejanos que derraman su claridad aquí, tan dulce y leve. Este amor obstinado para cuando el olvido. Pero el olvido nunca. Un instante final que se transforma en siempre. La luz sobre la piedra, la mirada que dora tenuamente todavía después de haber mirado la penumbra de un sueño. Bueno, y ahora, pues permítanme que me atreva a leerles esto. El poema se llama, le he titulado Nostalgia. El paisaje del ayer ocupa brioso el escenario. Imágenes, quietudes, trayectorias, viejos seres compartidos, seres a los que, queriendo o sin querer, amputé del curso de mi vida, seres que a mi pesar de las suyas me amputaron, lugares vivos y desaparecidos, cosas, vestigios, objetos inertes, portadores y porteadores de identidad, huellas de usanzas antiguas, escenas de teatro ya representadas. En un vivir limitado de horizontes, en un sentir que el tiempo languidece, el ayer sale atrevido del galpón de la memoria y ocupa en riada todo el presente disponible. Con indulgencia veo sobre la escena el desfile. Nostos, regreso, retorno. Algos, dolor, pena, añoranza, nostalgia. Hace ya tanto tiempo de tantas cosas. A continuación, Gabriel, Carlos. Si Ángel decía que el Crepúsculo de Granada
cuando la nieve se ponía rosa, la sierra entera se pone rosa. Bueno, en este mes precisamente hay crepúsculos muy espectaculares. Pues él decía que se parecía al de Nuevo México, de Albuquerque. Entonces, por eso digamos que le atraía tanto el crepúsculo que hizo de ese poema. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en esta introducción generalizada de poemas. He elegido un poema breve de Ángel González, ya más de 15 años que falleció, hace ya mucho tiempo, creo. Y todavía tan vivo en nuestro imaginario colectivo. Voy a leer el poema Ya nada ahora, que es una reflexión sobre el amor y la muerte, sobre la brevedad de la vida, ars longa vita brevis. Y dice así: largo es el arte, la vida en cambio corta, como un cuchillo, pero nada ya ahora, ni siquiera la muerte, por su parte inmensa, podrá evitarlo. Exento, libre, como la niebla que al romper el día los hondos valles del invierno exhalan, creciente en un espacio sin fronteras, este amor, ya sin mí, te amará siempre. Y eligiendo pues un poema también como una serie de metáforas o una alegoría sobre el existencial, sobre la vida, que digamos que está un poco en la línea del poema de Ángel González que acabo de leer, os voy a leer pues uno de mis últimos poemas que se titula Corazón salvaje. Fruta dormida, deseada siempre, guarda en su piel el calor del verano. Luce como sol en rama, brillante. Quizá pretende ser atravesada por la flecha del tiempo que madura. Cogiéndola del árbol, su perfume, refugio, memoria final ya muerta. Cruje la pulpa al abrirse en la boca. Inocente frescura, sabor dulce desde su primer y tierno pedazo. Los vergeles están mojados, blandos. Al caer, sin querer llegar al suelo, la hermosa manzana se ensucia y oxida. Enseguida su existencia ha gastado. Yace en el paraíso del pecado. Ahora viene Mercedes Gato. Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a Álvaro por participar en este acto y a todos ustedes por asistir. Voy a leer un poema que se titula Muerte de máquina. Derramando tornillos con la biela exánime, hizo un esfuerzo último para mover las ruedas dentadas. Con una oscura arteria palpitó la polea, pero solo transmitió un temblor leve de turbinas que giraron despacio relojadas, con expresión de ojos que se mudan. Luego, la vieja máquina se derrumbó pesadamente, ahogando en su caída el estertor agudo de las válvulas. Un delicado halo de bermeja y lumbre, de orín confuso y moho y cardenillo, ascendió lentamente de su recto, temblorosos aún, hacia la turbia claraboya, polarizando luces impartidas como una bendición desde lo alto. Alguien gritó: ¡milagro!, desangrándose. ¡Milagro!
deshaciéndose del abrazo del hierro retorcido. Luego supimos que aquel artefacto había inspirado el hombre importa poco en olor a chatarra, y comprendimos. Un poco en consonancia con el poema que acabo de leer, este año luz claro de lo que escribió Ángel González, voy a leer uno que se llama Android. Me asomo a la ventana y he sentido, preciso confesarlo, algo oscuro muy parecido a miedo. Me asomo, sí, para mirar un mundo que apenas reconozco y que tampoco entiendo. ¿Es este el mundo que acerté a imaginar o es el mundo que me está imaginando? No sabría expresarlo, porque ya no me queda ninguna certidumbre. Y puede ser que hoy, mañana o ahora mismo no acierte a distinguir las manos que confortan y sanan tantas viejas heridas, de aquellas que se mueven por cables que se cruzan, que transmiten impulsos eléctricos y tienen software actualizado. Y ya no sé si tengo cabida en este espacio, que ni sé ni comprendo. Debe de ser acaso porque la batería se me estará agotando. Y ahora José Manuel Garro. Buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y felicitarte por la iniciativa de hacer un homenaje a Ángel González. Bueno, yo voy a hacer aquí un juego y es que voy a remitirme al poemario de Deixis en Fantasma, y como si un fantasma de Ángel González volviera a aparecer, pues os va a sonar todo. Ya nada ahora, largo es el arte. La vida, en cambio, corta, como un cuchillo. Pero nada ya ahora. Ni siquiera la muerte, por su parte inmensa, podrá evitarlo. Exento, libre, como la niebla que al romper el día, los hondos valles del invierno exhalan, creciente en un espacio sin frontera. Este amor, ya sin mí, te amará siempre. Entonces yo he querido contestarle, de alguna forma, al fantasma de Ángel González. Y le he titulado el poema Después. El misterio permanece. Nosotros no. Nos suspenden antes. El vacío, fiel a su protocolo, no interviene. Observa. Quizás se burla. La luz, la de la obra, la del gesto que dejamos sin pedir permiso, se desprende del cuerpo y se eleva brillante por lo que fuimos. Sin mí, sin ti, sin nadie ya, sigue iluminando. Brilla porque puede, porque el arte lleva nuestra huella más allá de nosotros y porque es lo único que resplandece indiferente a nuestra ausencia. Ya nada humano queda para apagarla y aún así la luz nuestra permanece. José Domingo. Bueno, aquí habrán visto que ha habido una repetición de la jugada que el VAR la exigía, ¿no? Como han visto, porque tenía que haber una respuesta, pero ha sido, pido disculpas porque ha sido un problema mío, porque cuando Gabriel me dijo ya nada ahora, yo no lo identifiqué con ese poema. ¿Sí? Porque claro, no se sabe uno todos los poemas de memoria, pero bueno, que ha sido mi error. En fin, José Domingo, cuando quieras. Voy a unas palabras, voy a leer, muchas gracias y felicidades a todos por el. Voy a leer un poema de Ángel González que se llama Introducción a una fábula para animales. Es un poco largo y pido disculpas. Durante muchos siglos, la costumbre fue esta: aleccionar al hombre con historias a cargo de animales de voz docta, de solemne ademán o astutas tretas, tercos en la maldad y en la codicia, o necios como el ser al que glosaban.
La humanidad les debe parte de su virtud y su sapiencia a asnos y leones, ratas, cuervos, zorros, osos, cigarras y otros bichos que sirvieron de ejemplo y moraleja, de estímulo también y de escarmiento en las ajenas testas animales al imaginativo y sutil griego, al severo romano, al refinado europeo, al hombre occidental, sin ir más lejos. Hoy quiero, y perdonad la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algún hecho sintomático, algún matiz de la conducta humana que acaso pueda ser educativo para las aves y para los peces, para los celentéreos y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura, ya dejó atrás la adolescencia el hombre, y en su vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro, para que el perro sea más perro, y el zorro más traidor, y el león más feroz y sanguinario, y el asno como dicen que es el asno, y el buey más inhibido y menos toro. A toda bestia que pretenda perfeccionarse como tal, ya sea con fines belicistas o pacíficos, con miras financieras o teológicas, o por amor al arte simplemente, no cesaré de darle este consejo: que observe al Homo sapiens y que aprenda. Irónico donde lo haya. Y ahora voy a leer uno un recuerdo de mi infancia, se llama Pasos que no daba. Tenía 11 años y mi rodilla un mapa manchado de mineral y mercromina. El verano olía a bicicleta, a balón que rodaba sin preguntas. La luna tan callada parecía de guardia sobre el cielo, como si esperara algo. En el televisor ovalado, Armstrong tocó la nada. Yo ignoraba entonces otros pasos, los que avanzan por hambre, los que huyen de un disparo, los que caen donde no llega el telediario. Mis padres contenían el aire y en las azoteas del barrio las antenas recogían un milagro en blanco y negro. Arriba, la humanidad flotaba por el borde del mundo. Abajo, nadie sabía encontrar las instrucciones perdidas. A los 11 años, uno mira la luna como quien mira un mañana. Y aún espero que la Tierra aprenda a no herirse. Ahora, a continuación, Carla Nieves. Bueno, los animales son también otro tema que le gustaba mucho a Ángel. Y lo utilizó mucho cuando hacía la poesía social, para hacer ironías como la que ha leído José Domingo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Álvaro por la invitación, muchísimas gracias a ustedes por la presencia. Voy a leer un poema que se encuentra en Prosé más o menos, del año 85, y se llama Así parece. Creo que si son aficionados y aficionadas a la poesía y no han triunfado en ella y tuvieran padres que dijeron para que escribes, entenderéis maravillosamente este poema como yo lo entiendo. Me recuerda, por cierto, a Juan Gil Albert, en cierto sentido, un poema que se llama La ilustre pobreza. Así parece. Acusado por los críticos literarios de realista, mis parientes, en cambio, me atribuyen el defecto contrario. Afirman que no tengo sentido alguno de la realidad. Soy para ellos, sin duda, un funesto espectáculo. Analistas de textos, parientes de provincias, he defraudado a todos, por lo visto, ¿qué le vamos a hacer? Citaré algunos casos. Ciertas tías devotas no pueden contenerse y lloran al mimarme.
Otras, mucho más tímidas, me hacen arroz con leche como cuando era niño y sonríen contritas y me dicen: ¡qué alto! Si te viese tu padre. Y quedan suspensas sin saber qué añadir. Sin embargo, no ignoro que sus ambiguos gestos disimulan una sincera compasión irremediable que brilla húmedamente en sus miradas y en sus piadosos dientes postizos de conejo. Y no solo son ellas. En las noches, mi anciana tía Clotilde regresa de la tumba para agitar ante mi rostro sus manos armentosas y repetir con tono admonitorio: «Con la belleza no se come. ¿Qué piensas que es la vida?». Por su parte, mi madre ya difunta, con voz delgada y triste, augura un lamentable final de mi existencia. Manicomios, asilo, calvicie, plenorragia. Yo no sé qué decirles, y ellas vuelven a su silencio. Como cuando era niño, parece que no ha pasado la muerte por nosotros. Y aunque no se me ha olvidado el poema, sí se me ha olvidado el mío, así que voy a declamar uno que es más o menos de ese mismo año, del 85, y que también creo que entenderéis perfectamente cuando entra un carrito en una plaza, están los niños jugando y de pronto el mundo cambia completamente. Llegó a la plaza en fiesta empujando un carrito que encendió en las manos destartalados ruegos. Encarecidos índices de niños churretosos trastabillaron entre sí en el aire reclamando las mismas golosinas. Y quedaron vacíos los columpios, igual que un corazón sin alegría. El balantín siguió balanceando su lánguido chirriar como agrietando el tiempo, lastimándolo. Las carretas de chino mandarín vieron ponerse triste al tobogán y durante un instante de complaciente holganza, que bien pudo durar cuanto un suspiro, quedé absorta degustando el día, consciente de gozar un raro privilegio, como escuchando a Mario en una caracola. Rafa está, Rafa usted. Muchas gracias, maestro Álvaro, y gracias a todos por acompañar al taller, por ese ánimo y ese empuje que recibo de él. Yo voy a leer el poema Nada es lo mismo. A ver si dice: la lágrima fue dicha. Olvidemos el llanto y empecemos de nuevo, con paciencia, observando las cosas. Hasta hallar la menuda diferencia que las separa de su entidad de ayer y que define el transcurso del tiempo y de su eficacia. Aquel llorar por el caído fruto, por el fracaso de ese deseo hondo, compacto, como un grano de simiente. No es bueno repetir lo que está dicho. Después de haber hablado, de vertir lágrimas, silencio y sonreír, nada es lo mismo. Habrá historias nuevas y habrá palabras nuevas y la nueva historia es preciso encontrarla antes de que sea tarde. Mi poema lo he llamado Mis sentidos. Escucho cómo tus pasos se acercan con impaciencia, la misma que tienen mis manos por acariciar tu rostro, por acercar tu cuerpo al mío, advertir todos los olores de nuestro tiempo y saborear, dulce manzana roja, tus labios, tus besos. Cuando te vas, las percepciones de ahora, imágenes de entonces, las elabo con cielo en mi memoria,
pues con ella, ahora que apenas puedo verte, completo mis 5 sentidos. A continuación va María José García Larios. Buenas tardes. Perdona si toso, estoy todavía acatarrada. Muchas gracias a Álvaro y al Ateneo y estoy encantada de compartir con vosotros. De Ángel González he elegido un poema que se identifica mucho con mi forma de ser y de ver la vida, aunque ya a esta edad se va matizando. Donde pongo la vida, pongo el fuego, se llama. Donde pongo la vida, pongo el fuego, de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo. Y luego vuelvo a empezar, sin vida, otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca, oh amor, mi fe segura. Jamás, oh llanto, pero mi fe fuerte. Este poema se llama La tarde es azul. Me encanta esa hora de la tarde. El azul invade todas las cosas. La tarde se convierte en azul. En las fachadas blanquecinas de leñoso añil tintinean luciérnagas de luz. La tarde es azul. El oscuro manto de la noche se extiende. Las casas, los objetos silentes cobran vida y ésta surge de la nada. Es azul la tarde y la paz. La lluvia que brota en un torrente. La lluvia que empezó en un susurro, ahora es queja desgarrada. La lluvia es azul. Sobre mí cae vivificante, me empapa y burbujea. En mi rostro, brazos, pies, se expande en todo mi ser, inundándome. Soy lluvia y azul. Su fuerza húmeda me deshace el alma. Todas las gotas caen sobre mí, gota al fin soy. Me diluyo cayendo al suelo, formando un charco con mis hermanas. Brilla mojado el suelo y azul. En un último suspiro me esparzo, absorbiéndome la tierra silenciosa, veo el cielo, el azul de la tarde. A continuación, Teresa Gómez. Buenas tardes. Bueno, deciros que estoy muy feliz de estar aquí rindiendo homenaje con todos vosotros a Ángel González. Voy a leer un poema suyo, que es un poema del libro Áspero Mundo, que yo creo que todos, muchos de los que estamos aquí seguramente compartimos año tras año en nuestro cumpleaños. Y dice: yo lo noto, cómo me voy volviendo menos cierto, confuso, disolviéndome en aire cotidiano, burdo jirón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más y eso es muy duro, mover el corazón todos los días casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho. Y de autoría voy a compartir un poema, uno de mis primeros poemas casi, pero que tiene una cita de Ángel González, Sin esperanza, con convencimiento, uno de su libro maravilloso. Y dice así: aquí, la puerta abierta, unos gatos que muerden basura y esperanza, esta marejarilla sin plata que arrasar, y aquí suelo dejarme sentada hacia la lluvia, sin apenas decirte de mucho, sin tu forma de hablarme socavada en el gesto, ni voy reconociendo desmantelados signos de la tarde tan larga. Pero es que sin tu risa soy capaz de extenderme satisfecha en la noche y soy capaz de tanta soledad. Ya sé que somos dos, podríamos herirle los ojos a los puentes, aunque duele este número, herirlos gravemente, definitivamente, y luego avanzaríamos hacia aquella ventana que sugieren las olas. Allí te besaría una vez más, donde se descomponen tu pasado y el mío. Es tan roja la forma de morir de algunas tardes. Inmaculada López Mellizo. Pues buenas tardes, gracias Álvaro, gracias a todos por estar aquí. Yo siempre digo lo mismo, soy una bibliotecaria intrusa en la poesía y bueno, mala bibliotecaria además, porque esta tarde venía con un libro en el que quería leer el poema y al final me lo he tenido que agenciar porque me lo he dejado en el trabajo, acabo de venir directa. Así que este poema a mí me gusta porque lo dedicó Ángel González a su mujer y creo que a través de anáforas y de paralelismos pues hace un homenaje precioso a lo que es el amor eterno, ¿no? Y a esa conexión de vida. Se llama Mientras tú existas, mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así. Con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Y ahora, pues bueno, yo he escrito algo que para mí ha sido pues un homenaje a él, porque para mí fue un refugio como poeta. Yo era una niña que detestaba la poesía clásica, que no encajaba en la métrica, y cuando le descubrí sus palabras sencillas, para mí fue un placer. Entonces he querido hacerle como un pequeño homenaje. Dice así, se llama Refugio. Leyéndote, me asomé a la vida por una rendija. Buceé lo cotidiano y llegué, sin prisa, a la ternura inesperada de las palabras sencillas. Habité tus párrafos y encendiste una luz discreta, de las que invitan a quedar en silencio, como quien acompasa su respiración a la persona que ama. Aprendí que las palabras también abrigan, que existe otra manera de nombrar al mundo, sin alarde y sin necesidad de levantar la voz. Sin tú saberlo, construiste mi refugio, el que me sostiene y me alumbra en un tiempo cambiante y hostil, en el que a veces, demasiadas ya, no me reconozco. Buenas tardes a todos, repetirme como mi anterior compañero y dar las gracias también a Álvaro y a todos los asistentes. Yo voy a leer uno de los poemas de Ángel González, uno que lleva como título un adverbio que tanto le gusta usar, y dice, se llama Entonces, y dice: Entonces, en los atardeceres de verano, el viento traía desde el campo hasta mi calle un inestable olor a establo y a hierba susurrante como un río, que entraba con su canto y con su aroma
en las riberas pálidas del sueño. Ecos remotos, sones desprendidos de aquel rumor, hilos de una esperanza poco a poco deshecha, se apagan dulcemente en la distancia. Ya ayer va susurrante como un río, llevando lo soñado aguas abajo hacia la blanca orilla del olvido. Y yo voy a leer otro poema, un poema mío, siguiendo un poco al hilo, ¿no?, que hablaba Ángel González de la esperanza. Se llama Escamas y dice así: les juraron flores tan grandes como edificios, pieles lisas de seda y algodón, prometieron luces de ciudad que enfocaban al paraíso y un brillo que nunca se apaga, nunca se apaga. Pero ahora pasa de padres a hijos esa enfermedad inmortal del sueño roto en pedazos. Todos nacieron en un mundo podrido que se infecta en las raíces del pelo y las uñas. Todos heredaron un fino miedo que crece bajo la piel, el legado de esa luz que nunca se apaga, nunca se apaga. Y aunque los peluches no tengan ojos para ver y los niños escuchen sus consejos, saben que todavía nacen flores que atraviesan el mármol y que aún se puede ver esta débil luz que nunca se apaga. Solo quedan escamas sobre la seda, escamas recubriendo el algodón. Amén. Ahora Erika Martínez, por favor. Pues buenas tardes, pido disculpas porque he entrado un poquito tarde, venía de clase, así que no he podido asistir como a los primeros poemas. Y además traigo uno repetido, porque yo traía el de José Manuel Dardo, pero lo he cambiado sobre la marcha porque de Ixis en Fantasma el que traía yo para leer y se me ha adelantado José Manuel. Pero que mira que la casualidad es que tiene poema, Ángel González. Lo habían leído antes, así que ya 3 veces como que no, ese es el que yo había enviado. Pero bueno, he seleccionado otro. Y en realidad Ixis en Fantasma tampoco tiene que ver específicamente con algo que yo haya escrito, simplemente un libro que me gusta mucho y como no me harán gente de Machado me pareció que iba bien aquí. Ángel González forma parte como de mi inconsciente poético de una forma muy radical, porque lo leí a una edad la que se te cuela en un lugar que luego ya no puedes ubicar. Entonces yo no sabía que me había influido tanto, sí sabía lo mucho que me gustaba, pero conforme me fui cruzando con gente que me decía, ese libro que has escrito se parece mucho a Ángel González, o ese poema es igual que un Ángel González. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Y luego lo miraba y decía, Dios mío, es igual. Es igual, ¿cómo puede pasar esto? Lo han hecho queriendo. Pero me ha pasado con otros poemas de Ángel González y digo, es engorroso, porque es que es una obviedad lo que se parece. Así que bueno, con los maestros que he tenido y el poeta que era y a la edad a la que se lee Ángel González, es normal que siga hablando a través de nosotros. Primero voy a leer un poema suyo y luego el que creo que está más claramente influido por su obra. El día se ha ido. Ahora andará por otras tierras, llevando lejos luces y esperanzas, aventando bandadas de pájaros remotos y rumores y voces y campanas. Ruidoso perro que menea la cola y ladra ante las puertas entornadas. Entretanto, la noche, como un gato sigiloso, entró por la ventana. Vio unos restos de luz pálida y fría y se bebió la última taza. Sí, definitivamente el día se ha ido. Mucho no se llevó, no trajo nada. Solo un poco de tiempo entre los dientes, un menguado rebaño de luces fatigadas. Tampoco lo lloréis. Puntual e inquieto, sin duda alguna, volverá mañana. Ahuyentará ese gato negro, ladrará hasta sacarme de la cama.
pero no será igual, será otro día, será otro perro de la misma raza. Y luego el poema que yo tengo, que creo que es más gonzalesco o angeliano, que es La casa encima. Ya se ha leído para que yo me llame Ángel González, por suerte no lo he leído yo porque igual lo sabemos de memoria. No, no se ha leído. No se ha leído. Ah, estaba en la lista. Está en la lista. Está en la lista. Ah, bueno, yo la llevo tarde, la tenía en la memoria, no hace falta que lo lea, realmente lo sabéis de memoria. Tantos siglos removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillo. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de sus baldosas, que pisaron su hijo ebrio y sus sobrios maridos, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima. Pablo Martínez. Buenas tardes. Os traigo del último libro que publicó Ángel González, Otoños y otras luces, el poema titulado Quise, muy breve. Quise, muy breve lo digo. Quise mirar el mundo con tus ojos ilusionados, nuevos, verdes en su fondo como la primavera. Entré en tu cuerpo lleno de esperanza para admirar tanto prodigio desde el claro mirador de tus pupilas. Y fuiste tú la que acabaste viendo el fracaso del mundo con las mías. El que yo os traigo, pues lo titulo Después de todo y recojo el campo semántico que ha utilizado el suyo. También es breve. Para que no me encuentres perdido, llevaré a la vista una advertencia recordada sobre el embalaje. Frágil. Aprender a mirar antes de amar. Después de todo, quizá este poema solo sea el resultado de mi amor atravesando tu mirada. Ángeles Mora está resfriada, no ha podido venir, pero nos ha recomendado, nos ha encargado que leamos su poema. Y nos va a leer el poema tanto de Ángel como el que María Ángeles quería leer. Bueno, María Ángeles ha escogido el poema Porvenir de Ángel González. Lo voy a leer. Te llaman por venir, porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado no se sabe dónde. Mañana. Y mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes,
cualquier cosa y no eso que esperamos aún, todavía, siempre. Bueno, decir que para mí es un honor leer a Ángeles, porque la adoro como persona y como poeta muchísimo, tanto que no sabía qué poema, porque ella escogió el poema de Ángel González, pero no dio un poema suyo, y he escogido yo. Y sé que me va a regañar Álvaro, porque como no sabía cuál de los dos leer, voy a leerlo. Lo que pasa es que es muy cortito. Para que no me regañe. Son dos poemas, además, que ella no suele leer mucho en público, por lo menos yo no se lo he leído, pero que a mí me gustan especialmente. Uno se llama El tiempo, ay, el tiempo. Tiene una cita, y la cita es E igual a mc al cuadrado. Einstein nos regaló un misterio envuelto en una fórmula divina. Lo estudié en mi clase de física. Y cómo me enseñó la mente, me ensanchó la mente, que apenas lo intuía. Pero hoy lo sé de otra manera más sencilla, igual que siento el vértigo de las estrellas frías. Pero hoy lo sé, ay, lo sé, mientras la vida vuela por dentro de mí misma. Y el otro poema es un poema que a mí me gusta especialmente, se llama Dolor. El corazón no duele, me dijo el médico, y desde entonces no sé lo que me duele cuando tanto me duele. Gracias, Morales. Pues nada, para mí también es una alegría estar esta tarde aquí. Cuando me lo dijo Álvaro, bueno, yo, a diferencia de Erika Martínez, tengo clarísimo que me ha influido mucho en Climontal. De hecho, este libro y algunos otros de él, pero bueno, este ya me lo compré para tenerlos todos juntos, pues es uno de esos libros que está en la mesita de noche, ¿no? Y allí perdura y se llena de polvo, y por la noche, una noche de estas que no tienes algo que leer, pues coge y lo ojea. Y entonces, cuando me tocó elegir poemas, yo había elegido otro primero, que es un poema que se va, claro, estaba pillado ya. Y entonces, cuando tuve que cambiar de poema y tuve que buscarlo, porque a mí me lo dijo Álvaro, yo dije, lo tenía muy claro, ¿no? Que va a ser el que lea justo después de mí, Rosa Morillas. Pero luego, cuando me dijo, no, ese está pillado, y me tuve que poner a buscar, empecé a doblar páginas. Ay, no, está pillado, y al final dije, mira ya, ¿sí? Yo creo que lo que le pasa a Ángel, por lo menos yo lo siento así, es que su poesía me es tremendamente familiar. Me parece estar escuchando a alguien a quien hubiera conocido mucho más de lo que nos conocía Ángel González, ¿verdad? Pero además de ser un refugio, como decía la compañera antes, también es que parece que te esté hablando a alguien de tu familia, ¿no? Alguien cercano, un amigo, alguien próximo. Y eso es maravilloso. Y además también pasa que me ha resultado súper curioso ir escuchando y ver cómo su poesía se transformaba en cada voz, ¿no? De pronto podía aparecer un poema de Teresa o un poema de Erika leído en sus voces, ¿no? De pronto parecía un poema, ¿no? Que se puede transformar en algo propio. Bueno. Voy a leer un poema del libro Sin esperanza con convencimiento. Sé lo que es esperar. Esperé tantos días y tantas cosas en mi vida. Los inviernos tediosos esperando. Los veranos bajo el sol esperando. El luminoso y amarillo otoño, bella estación para esperar. Incluso la primavera abierta a toda espera, más próxima que nunca a realizarse, me han visto inútilmente, pero firme, tenaz, ilusionado, en el lugar y a la hora de la cita, alta la fe y el corazón en punto, alta la fe y el corazón dispuesto,
Igual que tantas veces, aquí sigo, en la esquina del tiempo. Vendrá pronto, tras un limpio cristal de sol, de lluvia o de aire, acodado en el claro mirador de los vientos, mientras pasan y pasan los meses y los días. También estaba dubitativa con qué poema elegir mío, porque de verdad os digo que a mí yo le leo y noto tantas cosas que intento que estén en mi poesía. Pero bueno, voy a leer uno que sí que me parece que conecta mucho con la personalidad que yo le intuyo a Ángel a través de sus poemas, que a lo mejor no era luego su personalidad real, pero la personalidad que se da en sus poemas. Y este poema que yo voy a leer, pues me gustaría que me reflejara también a mí. Se llama Vulnerabilidad. Voces sabias me aconsejan que desconfíe de la gente. Eres tan ingenua, murmuran. ¿Cuántas veces han desgarrado ya la piel de tu inocencia? Yo escucho y digo sí y me propongo ser más lista, más firme, más astuta, más sensata a partir de ahora. Pero afuera la vida se estremece. Una niña galopa despeinada, esa pareja anciana cojeando al unísono, aquel muchacho sentado en la acera. Siento cómo se me alza esta torpe ternura y quisiera correr para abrazarlos, pedirles que se acerquen a picotear aquí, en el montoncito de alpiste que crece en mi interior. Isabel Moto, por favor. Ya sé que le he quitado el... Que tiene que decirme la vocación. Era mi intención. Estábamos saltando ya. Yo quiero escuchártelo a ti. Sí, yo quería a ti. Pero bueno. Como ya había dicho Luisa Enrique. Claro, ya. Bueno, pues muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a Álvaro y al público y a Gracia también por haber cambiado de poema. Yo tenía claro que quería leer este, así de repente. Supongo que el imaginario que es tan evocador que creo que por eso lo hemos elegido ahorita. Se titula el poema Primera vocación y pertenece a su libro Tratado de Urbanismo. Recuerdo bien a mi madre. Tenía miedo del viento. Era pequeña de estatura. La asustaban los truenos y las guerras. Siempre estaba temiéndola, de lejos, desde antes de la última ruptura del tratado suscrito por todos los ministros de Asuntos Exteriores. Recuerdo que yo no comprendía. El viento se llevaba silbando las hojas de los árboles y era como un alegre barrendero que dejaba a las niñas despeinadas y enteras, con las piernas desnudas e inocentes. Por otra parte, el trueno tronaba demasiado. Era imposible soportar sin horror esa estridencia, aunque jamás ocurría nada luego. La lluvia se encargaba de borrar el dibujo violento del relámpago y el arco iris ponía un bucólico fin a tanto estrépito. Llegó también la guerra a un mal verano. Llegó después la paz, tras un invierno todavía peor. Esa vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido. Atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Por eso, y por más cosas, recuerdo muchas veces a mi madre. Cuando el viento se adueña de las calles de la noche y golpea las puertas y huye y deja un rastro de cristales y de ramas rotas que al alba la ciudad muestra desolada y lívida, cuando el rayo hiende el aire y crepita y cae en tierra trazando surcos de carbón y fuego, erizando los lomos de los gatos y trastocando el norte de las brújulas.
Y sobre todo, cuando la guerra ha comenzado, lejos, nos dicen, y pequeña, no hay por qué preocuparse, cubriendo de cadáveres mínimos distantes territorios, de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños. Perdón, es que esto es muy largo y como nos había pedido Álvaro expresamente que fuera corto, he cambiado la última hora. Bueno, para compensar uno con otro, ¿no? Claro, porque soy muy obediente. De Ángel. Porque como era larguillo, digo, bueno, voy a cambiarlo. Y no digas que no somos obedientes. Bueno, pues ahora voy a leer que de mi cosecha, y hablando de cosecha se titula El Peral, y está dedicado a mi padre, ya que Ángel tenía las nubes de su madre. El Peral. Cuando llegue la cosecha de las peras, no estaremos todos juntos bajo el árbol. No habrá manos que sujeten la escalera, ni cestas llenas de fruta por el suelo. Y ya no vendrán joviales los vecinos a compartir el café de media tarde, ni veré briznas de césped tras la poda, como reguero de hierba hasta la puerta. Y no encontraré mojadas las abarcas posadas en el ribazo de la acequia, ni la huerta sembrada, ni olores a tomate, ni el paquete de tabaco escondido torpemente en la caja de herramientas. Ahora sí te... Bueno, pues dar de nuevo las gracias a Álvaro por la iniciativa, la invitación y por supuesto a todos los que nos acompañáis. Y bueno, pues yo soy la que va a leer el poema Para que yo me llame Ángel González y dice así. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su vida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Bueno, y ahora voy a leer un poema mío que se titula Este junio. Los días tristes son una dársena en un país extranjero. Mi lengua no alcanza el idioma de tu pena. Chapurreo como puedo. En tus ojos reconozco mi esfuerzo y el deseo de palabras amables, pero no las encuentras. No hablamos el mismo desconsuelo. Tú no sabes desbordarte. Yo no sé dejar de estar. Con torpeza y sin rozarnos seguimos la fila. Hay una intuición de cómo debiera ser el mundo, la estación, nuestra tristeza. Solo eso, una pobre intuición, como la voz quebrada de la megafonía en una dársena en la que nadie habla tu lengua. Ahora Miguel Moto. Bueno, bien. Llegué a tiempo afortunadamente para esta maravillosa reunión. Bueno, yo
voy a leer unos versos del poemario Sin esperanza con convencimiento, y el poema lleva por título Diciembre. Diciembre vino silenciosamente, estirando las noches hasta casi juntarlas. El alba, a pocas horas de distancia del crepúsculo lleno de tristeza, y un mediodía sin sol, un mediodía de pájaros ocultos y apagados ruidos, con bajas nubes grises, recibiendo el sucio impacto de las chimeneas. Diciembre vino así, como lo cuento, aquel año de gracia del que hablo, el año aquel de gracia y sueño, leve soplo de luces y de días, encrucijada luminosa de lunas hondas y de estrellas altas, de mañanas de sol, de tardes tibias que por el aire se sucedían lentas, como globos brillantes y solemnes. Pero diciembre vino de ese modo y cubrió todo aquello de ceniza, lluvia turbia y menuda, niebla densa, opaca luz borrando los perfiles, espeso frío tenaz que vaciaba las calles de muchachas y de música, que asesinaba pájaros y mármoles en la ciudad sin hojas del invierno. Pájaros muertos, barro, nieve sucia, lanzó diciembre sobre el año, y todos abandonamos en silencio su ámbito feliz, pisando indiferentes los restos consumidos de sus cosas, el envoltorio de sus alegrías, dejándolo cubierto de papeles y rotas luces, o quedar sumergida en decepción y desfallecimiento, como la sala de un teatro, cuando el telón cae, finalizado el trago. De esa forma dejamos aquel año, sórdido recinto manchado de recuerdos derribados y deseos oscuros y nostálgicos. Y, ¿qué no?, también remordimiento, sin mirar para atrás, sin querer enterarnos de su agonía lívida a las puertas de enero. Bueno, y ahora siempre da apuro leer unos versos después de recitar un poema como esto, pero al fin y al cabo pues de eso se trata. Entonces voy a recitar unos versos que pertenecen a un conjunto de cinco poemas que escribí dedicados a las gentes de las calles, las gentes que viven en las calles, duermen, amanecen en las calles. Como ellos, todos nosotros también somos hojas de otoño que vamos de aquí para allá. Bien, ese es el hilo conductor, las hojas de otoño. No tienen nombre, yo voy a leer el primero de los poemas que podemos identificar por su primera frase. Hospitalarias calles, madres en reserva, desahogados bastiones que ofrecéis en lechos de suelo desnudo, almohadas de hojas secas. En vuestros húmedos tálamos regados con gotas de lluvia crecen las flores de asfalto, siembra de lágrimas perdidas por las almas que regresan en la noche en silencio, derrotadas. Conocéis su sufrimiento, paridoras de sombras largas y de oscuras agonías en horas sin esperanza. Madres de senos fríos, rezadlos con suaves palabras y no lloréis por vuestros hijos pequeños
punteros al alma, no sea que las tiernas lágrimas empañen su sueño dulce de amor con vuestras miradas. Ahora Beatriz Parra. Buenas noches a todos. Es un privilegio estar hoy aquí con poetas de estas mujeres y bueno, me basta así. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti, lo probaría, a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor, y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño. De eso sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de sí mismo recuperas y salvas. Mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones. Existes, creo en ti. Eres, me basta. Y este, pues, como han dicho los compañeros, es de mi autoría, le escribí hace poquito y se titula Ángel. Es cortito. En este eco que es tan mío, todo se vuelve pulso y laberinto. Piadosos son sus ojos, piadosas sus entrañas, la luz más leve hendida y hurtada en sus mañanas, sus manos, rosarios cristalinos, su hazaña, responso de las almas. Y no es la muerte ya unánima, pues hay verdad gloriosa en sus palabras. El ángel que venera la belleza y muere en la blancura de lo inmóvil. Ángel que vive y reza con la ciega confianza de la espera, su rastro en lo indecible. Y en este eco que es tan mío, no te hallarán entre mis pulsos, mas habrán de oír lo ajeno de tu nombre. Ahora Manuel Peña. Muy bien. Gracias Álvaro y gracias a todos los presentes. En homenaje al gran poeta que fue Ángel González,
Lo haré con un poema que fue el primer poema que yo leí, que yo recuerde, de Ángel González. De Áspero Mundo, que publicó en 1973. Muerte en el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos. Con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente. Y en tu sencilla ternura yo soy también sensible y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Y el poema mío para esta noche es Otoño, es esa esquina. Acosas al verano desde tu atalaya inaccesible, donde las hojas tristes que el viento agita ceden y caen con desgana. Otoño es la esquina donde el verano se rinde y las ramas desnudas exponen sus impúdicas formas. Odio tu incertidumbre, tu incierto y gris escenario que tanto deseé. Y sí, olvidé tus promesas y húmedas sorpresas. En tu huida arrastras pesadas cadenas, sonoras tormentas y rabiosos truenos que rugen como vecino insomne, despertando recónditos miedos casi olvidados. Tu viento gris agita tus nubes de heladas flechas que atraviesan mi piel, y como ritual que se repite, retorno a la caverna, acunando mi intimidad perdida al socaire del crudo invierno. Otoño es esa esquina donde el verano se rinde y el invierno nos saltea. Es el jardín que abandono como todos los años, por las mismas flechas y por las mismas flechas. María Cristina Humbel. Gracias, Álvaro, por la ilusión que nos transmite en el curso. Y gracias a todos vosotros. De Ángel González voy a leer uno que se llama Canción de invierno y de verano. Cuando es invierno en el Mar del Norte, es verano en Valparaíso. Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen, con jirones de niebla y de hielo en sus cabos, mientras los balandros, soleados, arrastran por la superficie del Pacífico Sur las bellas bañistas. Eso sucede en el mismo tiempo, pero jamás en el mismo día, porque cuando es de día en el Mar del Norte, brumas y sombras absorbiendo restos de sucia luz, es de noche en Valparaíso, rutilantes estrellas lanzando agudos dardos a las olas dormidas. ¿Cómo dudar que nos quisimos, que me seguía tu pensamiento, y mi voz te buscaba, detrás muy cerca iba mi boca? Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto. Primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás el mismo día. Y este poema mío lo hice hace unos pocos años y le doy gracias a Ángel González porque he cogido algunos de sus versos. El poema mío se llama Despedida. De Ángel González tomo prestados algunos de sus versos, aquellos que la vida no doblega, que salen como expresión del alma y del herido cuerpo que la arropa. Entonces surgió en el aire la palabra amor, y con ella voló en el vientre del pájaro, aventurera, atrevida, joven,
con la cara pegada a la ventanilla, diciendo adiós a los suyos, a su mar, a su península. No sé si a ella le llegará, en ocasiones, como a todos nosotros, que el corazón se sienta abrumado por la melancolía y al pensamiento lleguen viejas palabras leídas en los libros: felicidad, misterio, alma, infinito. Felicidad de traspasar fronteras, misterio de encontrarse donde otras civilizaciones sucedieron, alma hecha de brisa de mar Mediterráneo, que quizás no porte todavía el temor a que el océano pierda su infinito. Igual que un pájaro salta desde la rama, deseo te lleguen mis palabras, prendidas en el aire, hasta la arena de esa playa del mar donde te bañas y extiendes la toalla para secarte al sol Caribe. Ahora Maripaz Sánchez. Buenas tardes. Para mí el día de hoy ha sido algo maravilloso porque es el inicio de otro curso lleno de sorpresas, de compartir con amigos y con poetas. Tienen la categoría de poeta, que yo no lo soy. Pero seguramente vamos a disfrutar tanto como el año anterior. Y te doy las gracias por la convocatoria de hoy, porque bueno, esto está lleno y se ve que la poesía gusta. Yo soy una amateur, una persona a la que le gusta mucho. Y porque tampoco soy una persona que me dedique todos los días a escribir, pero cuando escribo lo hago con el corazón y con muchas emociones, ¿vale? Bueno, voy a leer primero un poema de Ángel, que se llama Cumpleaños de amor. ¿Se oye bien? Sí. ¿Cómo seré yo cuando no sea yo? Cuando el tiempo haya modificado mi estructura y mi cuerpo sea otro. Otra mi sangre, otros mis ojos y otros mis cabellos. Pensaré en ti, tal vez. Seguramente mis sucesivos cuerpos, prolongándome vivo hacia la muerte, se pasarán de mano en mano, de corazón a corazón, de carne a carne, el elemento misterioso que determina mi tristeza cuando te vas, que me impulsa a buscarte ciegamente, que me lleva a tu lado sin remedio, lo que la gente llama amor en su. Y los ojos, ¿qué importa que no sean estos ojos? Te seguirán a donde vayas, fieles. Creo que escrito se llama Remanso de Paz, es que no veo bien. Claro, es que no veo bien, pero aquí. Venga, sí, gracias. Siento sosiego, se llama Remanso de Paz. Siento sosiego complacido. Pienso en ello como un don que nos conduce a soñar con las palabras y recoger la esencia de lo misterioso que hay en ellas. Complacido andaba yo con el recuerdo y mi cuerpo se balanceaba, oscilante, al igual que los deseos. Aquellos impulsos abiertos a lo sublime arden en la piel al revivirlos. Sucede cuando imaginamos lo anhelado que se muestra de nuevo intenso por una evocación flamante que se abraza en la tranquilidad.
Reví el lento caminar por el suelo nevado, con esa elegante figura que contemplo lejos, muy lejos de poder atraparla. Los sentidos me acercan a tus brazos, ofreciéndome esa proximidad que añoro, porque no puedo sentirte tan extraño. Déjame, por favor, que te ame no solo en el silencio, como cuando jugamos con las palabras y nos fundimos en un abrazo sempiterno. Bueno, François Suchet. Gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionada de participar en este evento tan importante. Y el poema que elegí yo es Otro tiempo vendrá. Otro tiempo vendrá distinto a este. Y alguien dirá, hablaste mal, debiste haber contado otras historias. Violines estirándose indolentes en una noche densa de perfumes. Bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado, amor al fin sobre las cosas todas. Pero hoy, cuando es la luz del alba, como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil, estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas, y canto todo lo que perdí, por lo que muero. Ahora había escrito un poema que estaba más en consonancia con la temática de hoy, pero era tan personal que decidí no leerlo. A ver, es un poema muy personal. Así que... Bueno, son personales. Así que voy a leer el último poema que escribí para una conferencia que tuve que dar sobre la francofonía, y además no viene mal porque es un viaje. Así que como soy la última en intervenir, bueno, está mal el tema del viaje. Vibra la francofonía, viajes sin fronteras. París, Luxemburgo, Bruselas, Mónaco, Ginebra. Canadá, las Antillas, la Guyana. Pacífico, Océano Índico, Asia, África, Kinshasa, francofonía. Horizontes compartidos por una misma lengua y otras múltiples. Puentes entre océanos, mares y continentes. Mosaicos, orquesta de 1000 colores. Islas, paraísos de memorias encontradas. Tierras donde las heridas se cierran, donde libros y voces enseñan un nuevo amanecer. Clamores se reconocen en su diversidad, alzándose en un coro entre muchas raíces lejanas. Vibra la francofonía. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra intervención y bueno, no solamente los poemas de Ángel, sino vuestros poemas, ¿no? Que cada vez van a mejor. Bueno, yo voy a leer un poema que me gusta mucho de Ángel, que bueno, es un poema al que no se le presta demasiada importancia, pero que a mí me parece que resume muy bien su poética, ¿no? Es un poema que se titula como su primer verso: Avanzaba de espaldas aquel río. Avanzaba de espaldas aquel río. No miraba adelante,
no atendía a su norte, que era el sur. Contemplaba los álamos altos, llenos de sol, reverenciosos, perdiéndose despacio cauce arriba. Se embebía en los cielos cambiantes del otoño. Decía adiós a su luz. Retenía un instante las ramas de los sauces en sus espumas frías para dejarlas irse, o sea, quedarse, mojadas y brillantes por la orilla. En los remansos demoraba su marcha, absorto ante el crepúsculo. No ignoraba el mar ácido, tan próximo que ya en el viento su rumor se oía. Sin embargo, continuaba avanzando de espaldas aquel río y se ensanchaba para tocar las cosas que veía, los juncos últimos, la sed de los rebaños, las blancas piedras por su afán huidas. Si no podía alcanzarlo, lo acariciaba todo con sus ojos de agua. Y con qué amor lo hacía. Luego hay otro, que bueno, en vez de leer uno mismo voy a leer otro de Ángel, que bueno, a ver si lo encuentro porque me lo tenían antes, o sea que lo han leído el que pensaba yo leer antes, y voy a ver si encuentro el que había buscado aquí. 193. Bueno, Ángel tenía una dimensión que a mí me gustaba mucho, que es la que he dicho antes, que era un poco heterodoxo, ¿no? Y hay momentos en que su poesía se parece bastante a la antipoesía de Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa idea de subversión de la palabra. Entonces hay un poema que se titula Contraorden, poética, por la que me pronuncio ciertos días. Y dice, esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera el silencio, arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa, escupe dentro. Responsable la tarde que no acaba, el tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo.